buenas noches. Y David Peris, que es psicólogo también del Valencia y del Castellón, además es natural de Burriana. Sí, Burriana tiene grandes mitos, está el Cardenal Tarancón, ¿no? Sí. Iturbi y luego Juanito Planellas, que es el crack, el más grande, ¿no? Benvingut a casa. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo, si me dejáis que empiece un poco, yo creo que una cosa es lo que puede pensar la gente a nivel general, y una cosa, la opinión del aficionado, la gente un poco que somos aficionados, y otra cosa es lo que puedan hacer los jugadores para realmente rendir bien en el campo. Es decir, para jugar bien, lo que tienen que hacer es jugar a fútbol, ¿no? Y todo lo que se sale de ahí, pues está un poco fuera, ¿no? Es decir, la mejor manera de rendir bien es buscar que esos jugadores que ahora mismo están en el Valencia, pues hagan lo mejor que pueden hacer para hacer lo que mejor saben, ¿no? Que es jugar a fútbol. Más habilidad y ahí qué ocurre en la mente, ¿qué pasa? Fíjate, yo creo que al final tenemos que centrarnos en lo que está pasando de verdad, es decir, es basarnos en la realidad. Tú si estás jugando fútbol tienes que jugar a fútbol con las condiciones que tienes en ese momento. Es decir, cuando te sales un poco de eso, tú estás pensando, a ver, en lugar de estar jugando fútbol, estoy pensando en qué pasa si falla un pase y no sé qué. Correcto. ¿Qué pasa si no sé cuánto, ¿no? Todo eso, ¿no? Y eso es importante controlarlo. Es decir, cuando el jugador es capaz de decir, a ver, esto es lo que hay, el Valencia tiene esta afición, tiene esta presión, porque los que hemos estado en el Valencia sabemos que el Valencia es muy grande, es mucho más grande de lo que la gente se puede pensar desde fuera. Y al final tienes que jugar con eso, y eso tiene unas características que tienes que saber manejar, ¿no? Y sobre eso, una cosa que considero importante tiene que ver también con las expectativas, es decir, ahora mismo el Valencia, si no entra en Champions, ahora mismo no lo sé, ¿no? Pero a principio de temporada, si el Valencia no entra en Champions, hace una mala temporada, ¿no? Si no gana un título, pues a lo mejor también, ¿no? Pues yo no sé si realmente esos jugadores ahora mismo están preparados para asumir esas expectativas, ¿no? Para decir, yo soy un jugador que soy capaz de vestir la camiseta del Valencia, de jugar con todo lo que significa el Valencia y simplemente al final pues hacer lo mejor que sé con todo lo que es, ¿no? Con todo lo que significa todo esto. Yo creo que ahí es una parte importante para intervenir. Sí. Yo quisiera introducir en ese ámbito. Sí, pero al final un poco estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, al final el jugador o es capaz de afrontar realmente lo que es, o se dice mentiras que hacen que rinda mal. Es decir, si yo voy a chutar el otro día Negredo, por ejemplo, ayer, cuando remata el gol, yo no sé si, bueno, un poco pudimos percibir lo que pudimos percibir desde fuera, ¿no? Pero bueno, si Negredo realmente está centrado en lo que puede hacer ahora y no está pensando en, llevo una temporada que al principio no jugaba, que después el míster de ahora me ha dado una gran responsabilidad, que es el capitán, cuando venía desde la grada, me he hecho el Valencia a la espalda, ¿no? Si está pensando en ese momento en eso, pues seguramente es mucho más difícil rematar la portería que si simplemente está pensando en lo que puede hacer, ¿no? Y para eso la mejor manera de hacerlo, y al menos yo lo que hago con mis deportistas es, a ver, macho, esto es lo que hay, vamos a ver, de dentro de lo que hay, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Y tú puedes hacer lo que puedes hacer, pero más no puedes hacer, pero menos tampoco hagas, ¿no? Y si no es capaz de hacer eso, al final está haciendo cosas que hace que funcionen peor, ¿no? Como un poco lo que estamos hablando, es decir, me cojo una carga que cada vez que hago un pase, estoy pensando en qué dirá toda mi afición, 80.000 personas, 40.000 que me están viendo en el campo, más, bueno, todo lo que me está viendo por ahí, si yo fallo ese pase, ¿no? Claro, si yo estoy actuando en función de esto, pues seguramente lo voy a hacer mal, ¿no? En cambio, si yo cuando hago digo, mira, es un gran placer jugar aquí en este club, en el Valencia, y a mí me han fichado por esto, yo voy a intentar hacer lo máximo que sé hacer, afrontando lo que esto significa, ¿no? Y bueno, para eso hay estrategias para eso. Es decir, que el sábado, por ejemplo, aunque se falle un pase, no pasa nada. Hay que seguir. No, sí que pasa. Sí que pasa, pero hay que seguir. Pasa porque a ver, no pasa nada, me refiero para el jugador. Que no puede decir, bueno, pues no voy a dar otro pase porque si lo fallo, la afición se me va a echar encima, pues para que no se me eche encima. Mientras piensas eso, te ha pasado el balón 4 veces. Efectivamente, a eso me refería. No estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo en que el jugador acepte que puede fallar, porque eso forma parte del juego. Se tiene que dar Pero eso no significa que no tenga que intentar hacer otro pase. Sino que asuma lo que significa él hacer el pase de una manera sabiendo que puede fallar, que muchos jugadores fallan. A mí me decía, por cierto, claro, un jugador muy bueno que es historia del Valencia, no lo voy a nombrar. Esto no se puede improvisar con cualquiera. Si me permitís, yo creo que hay que simplificar al máximo lo que podamos. Es decir, cuando sabemos que en una situación estresante el nivel de estrés aumenta cuando la percepción de amenaza es mucho mayor, ¿no? Y de hecho,
todo lo que se está haciendo ahora, el tema de la afición, que te escuché, vi el programa tuyo del lunes y me pareció muy inteligente lo que dijiste, ¿no? Un poco. Gracias. Que no, es que es verdad, porque hay que decir esas cosas. Los jugadores son los primeros los que quieren ganar. Y el hecho de no poder ganar, no poder cumplir esas expectativas, que las expectativas en principio es estar en Champions y ganar algún título, eso para ellos les supone una grandísima amenaza. Eso les genera un gran estrés. Si a ese estrés le añadimos más cosas, pues vamos a hacer que la amenaza sea mucho mayor. Es decir, en casos como estos es, primero, simplificar mucho, hacerlo mucho más sencillo y hacer pequeñas, grandes cosas que funcionan muy bien, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos haciendo, es decir, a ver, tú céntrate en cosas que puedes hacer y hazlas. Y ahí el entrenador tiene un papel muy importante. Es el que tiene que dirigir un poco y decir, mi equipo quiero que haga esto, y yo os voy a volar por esto. Vamos a aceptar lo que significa ser el Valencia, lo que es la realidad del Valencia, con toda la presión que hay, con todo lo que hay, pero aún así nosotros vamos a hacer lo máximo que podemos hacer. Y yo os voy a exigir por lo máximo que podéis hacer. Y me da igual si ganamos o si perdemos. Realmente no me da igual, pero yo me voy a centrar en lo que vamos a hacer y sobre eso valoro. Y yo te digo, por mi experiencia con los jugadores con los que trabajo, cuando haces eso, el jugador realmente dice, pero ¿cómo es posible que yo esté funcionando bien? Y lo único que hace es jugar a fútbol. Y realmente estás manejando muchos mecanismos psicológicos, en este caso, que tienen que ver con el estrés, con la autoconfianza, con el nivel de atención o con el enfoque motivacional, por ejemplo, ¿no? La figura Pide la palabra Eva, Daniel Pradas también. Un poco, a ver, yo no sé si se puede cambiar el entrenador de Valencia hoy en día, no lo sé, pero es lo que hay que jugar con eso, ¿no? Claro. Si el entrenador no habla español, pues bueno, habrá que jugar con lo que se pueda jugar, ¿no? Un poco lo que tú decías también me parece fundamental, es decir, hay una cosa que utilizamos nosotros que se llama prevenir dificultades o anticiparte dificultades, que yo, de hecho, yo por lo menos lo trabajo con mis jugadores, ¿no? Digo, a ver, el minuto 5, una vez me pasó con un jugador, no, obviamente no puedo decir nombres, pero preparamos una situación que en el partido más importante justo se dio. Y todo el mundo sabía, o sea, había 15.000 espectadores en el campo y estaban un poco temblando por lo que había pasado y yo estaba tranquilo porque sabía, por lo menos, le pasó justo a ese jugador por lo menos, eso ya lo ha pasado antes, ¿no? Sabía que podía pasar, ¿no? Y sabe lo que puede hacer para superar esa situación. situación. De que resbala el portero como al revés. Pero es que te pitan un penalti a favor y va y fallas. Y te pitan el segundo a los 7 minutos y dices, este árbitro es mío, y lo vuelves a fallar. Bueno. Entonces no puedes, una de dos, o pides el cambio o dices, a la tercera lo meto, me cago en la leche. Claro. Claro, yo por eso la gente dice, Julio, que moral no sé, complicado. Yo vuelvo a decir lo mismo. Mi mente es muy complicada, Vamos a ser realistas. Esto es muy cognitivo, además. Es decir, de verdad lo digo, Es que falsos mensajes de este tipo funcionan bien en un momento dado, pero al final, si esos mensajes no se cumplen, son muy contraproducentes. ¿Sí? Es que igual se genera más presión. Pero en un momento dado, y si lo controlas está bien, pero al final el jugador tiene que saber que da igual que gane o que pierda o que empate. Lo que tiene que hacer es su trabajo, de verdad. Pero juega fútbol, es que es así. Todo lo que sea pensar en otra cosa que no tenga que ver con el balón, con golpear al balón y jugar a fútbol, y situarse en el momento que toca y saltar para golpear al balón de cabeza, es que no tiene nada que ver con el fútbol. Y al final eso lo tienes aquí detrás y cuando saltas y tienes la mochila llena de piedras de ese tipo, la presión, que qué pasará que si fallo este gol, que dirá la prensa mañana. Fállalo. Que la afición no sé qué. No anticipes. Coño, que no puedo saltar. David Peris tiene una vida, también una trayectoria deportiva espectacular. Así que muchísimas gracias por estar aquí y espero que algún día volváis diciendo, bueno, nos jugamos el domingo ser campeones. ¿Cómo deben de afrontar el partido nuestros futbolistas que la afición lleva borracha de alegría? Os queremos, gracias, adiós, buenas noches. Os dejamos con la banda Red Sport, con Fernando Gómez Colomer y compañía, y todos vosotros, adiós.